N'oubliez pas, Radio Université Colombienne fait partie de votre carité. Radio Université Colombienne, la radio de la pensée universelle. Tu voto construye nuestro futuro. Tu voto. Mi voto cuenta. Por nuestro país. Para que construyamos nuestro presente. Por nuestro futuro. Para que no repitamos la historia. Prácticas para un buen ejercicio electoral. Una producción de Uniminuto Radio para la Red de Radio Universitaria de Colombia. El acceso a los derechos fundamentales y a la institucionalidad del Estado debería ser suplida por la administración local. De eso se trata la autonomía territorial. Que los alcaldes y los gobernadores tengan la capacidad de concertar con el gobierno central para que nosotros, los ciudadanos, disfrutemos de los derechos que consagra la Constitución. Así lo explica Fabio Velázquez, director de la Fundación Foro Nacional por Colombia. ¿Qué cosas, digamos, de la vida de la gente son importantes en un territorio? Obviamente la educación, la salud, el manejo del agua, las decisiones sobre los recursos naturales, el ataque a la pobreza, la generación de empleo y de fuentes de ingresos para la gente en un país bastante desigual. Hoy los alcaldes pueden hacer poco en cada una de esas cosas. Pueden hacerlo poco primero porque el gobierno ha tratado de recentralizar algunas atribuciones para hacerlo. Por ejemplo, ya los alcaldes no manejan el agua. El agua se maneja a nivel departamental y con una fuerte influencia de las autoridades nacionales. ¿Qué hacen los alcaldes en educación y salud? Pues simplemente administrar unos recursos que le dan por las transferencias y nombrar de vez en cuando son certificados, que son la minoría de los municipios, manejar el nombramiento de docentes y el manejo del sistema educativo. ¿Qué hacen los alcaldes en el tema de recursos naturales, minería y fuentes energéticas? Nada. Todas las grandes decisiones de la cadena de valor del sector están en el gobierno central. Lo que hoy tenemos es una estructura piramidal del Estado en que los alcaldes no tienen las herramientas, a pesar de lo que diga la Constitución y la ley, para atender lo que la gente les está pidiendo y lo que la gente vive a diario. O sea, la gente tiene necesidades y se siente sujeto de derechos y pide y exige. Y los alcaldes no tienen las herramientas, tienen cada vez menos recursos, tanto de regalías como de transferencias. La capacidad en los pequeños municipios de generar recursos propios es muy baja, por lo tanto dependen altamente de las inversiones del gobierno central. Es un juego en el que las necesidades están allá, pero las decisiones están en Bogotá. Y ese es el problema. Si elegimos unos alcaldes que se pongan los pantalones y le digan al presidente de la República, está bien, negociamos, conversemos, ¿no es cierto? Es decir, sentémonos a conversar sobre cómo podemos distribuir mejor los recursos para que la gente viva mejor. Ese es un poco el sentido, ¿no? Y máxime cuando ahorita las grandes inversiones, si se llegan a los acuerdos en La Habana, las grandes inversiones van a tener que hacer inversiones en el territorio. Entonces, la autonomía significa eso. La autonomía es poder tomar decisiones y tener los recursos para implementar las decisiones, porque si no, no tiene mucho sentido. El compromiso es de todos. De nuestras decisiones depende el futuro de nuestro país y nuestro territorio. En conjunto podemos construir una Colombia equitativa, donde se cumplan los derechos para todos. Depende de nosotros y de nuestras decisiones informadas, responsables y éticas la construcción del país que soñamos. Esta es una producción de Uniminuto Radio, Transparencia por Colombia, la misión de observación electoral y la propuesta pedagógica No vote el voto de la Fundación Foro Nacional por Colombia para la Red de Radio Universitaria de Colombia. Encuentre más información en www.transparenciacolombia.org.co, www.moe.org.co, www.foronacional.org y radio.uniminuto.edu. C'est la Tour Eiffel. J'aime des baguettes. T'as assez, chérie? Oui, je suis au taquet. On y va? Salut. Voulez-vous savoir plus sur le monde francophone? Rendez-vous sur Radio Universidad Colombiana 89.7 FM tous les samedis de 10h à 11h avec notre émission. Pourquoi pas en français? Vous y allez trouver la culture, des chansons et encore plus. Voilà, on vous attend, chers écouteurs. Ouais, dépêchez-vous. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas.
Radio Université Colombienne fait partie de votre monde. Radio Université Colombienne 89.7 FM. Viens continuer avec notre invité et notre sujet du jour qui est très intéressant. Jason, comme nous le savons, tout le climat change de plus en plus dans notre pays et dans notre ville. Chaque jour, la température monte de plus en plus et les rares sur du resto commencent à sécher. Je me demandais si ces problèmes sont bien causés une grande partie par les barrages et de l'invasion hydroélectrique. À mon avis, qu'il s'y touche des semences, c'est bien. Mais si la destruction est faite, le demain ne paye pas la destruction rendue nature. L'environnement, les cultures locales, l'augmentation de la température et le réchauffement climatique. L'argent ne paye pas ces tragédies. C'est une barbarie dans un seul mot. C'est un pari à très court terme, quand ce qui devrait être pris en compte aujourd'hui, non seulement localement, mais de la planète ensemble, et la durabilité à moyen terme et à long terme. Ça c'est tout, que si ce qui comptait, et ceci l'avenir d'une civilisation. Oui, je crois qu'il est un problème très difficile à résoudre, parce que il y a beaucoup d'intérêts derrière. D'un côté des entreprises, les gouvernements et de notre côté, les gens qui habitent la région. Alors il faut qu'ils agissent pour chercher une solution. Avant de finir le sujet central et de vous tenir au courant des atouts, on va écouter notre tour visite dans Pourquoi pas en français. Il est adieu de Cœur des Pirates, Béatrice Martin, dire Cœur des Pirates, est une chanteuse, parolière, auteure, compositrice, interprète et pianiste québécoise, née le 22 septembre 1989. Tu ris si mal, tu ris de vide, des taches de vin sur ta chemise, il y a deux boutons éclatés sur ton corps qui me repoussait. Tu fais l'amour en deux poussées, l'amour le manque la tournée, et pendant que tu t'articules, moi je soupire et toi tu meurs. Le menace t'es parti, parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien chérie, prends donc la peur, car tu sais que plus rien ne me part. Mais dis-moi adieu demain, mais dis-moi adieu en chemin. Va voir mes eaux, je n'en pense rien. Je t'ai aimé, mais je t'assure que c'est la fin. Crois-tu pouvoir enfin me dire que tu veux bien qu'on reste amis? Non, c'est gentil, ça va comme ça. Des amis, j'en ai plein déjà. Je n'aurai donc plus à t'entendre rentrer la nuit quand j'attends l'aube qui arrive en poussant les airs. Moi je me lève et toi tu meurs. Je me laisse de partir, parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien chérie, prends donc la peur, car tu sais que plus rien ne me part. Mais dis-moi adieu demain, mais dis-moi adieu en chemin. Va voir les eaux, je n'en
N'oubliez pas, Radio Université Colombienne fait partie de votre carité. Radio Université Colombienne, la radio de la pensée universelle. El Grupo de Investigación, Hidroingeniería y Desarrollo Agropecuario GIDA, adscrito a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Surcolombiana, invita al Seminario Nacional sobre Actualización en Fertilidad del Suelo. La jornada académica busca promover el manejo efectivo de los nutrientes de las plantas, que involucra la producción agrícola sostenible y la protección ambiental. El Seminario Nacional de Actualización en Fertilidad del Suelo se realizará los días 27 y 28 de octubre en el Auditorio Olga Toni Vidales, sede central de la Universidad Surcolombiana, a partir de las 8 de la mañana. Para mayor información sobre costos e inscripción, por favor comunicarse a través del teléfono 875-4753, extensión 1096. Correo electrónico labgaa@usco.edu.co. Recuerde, 875-4753, extensión 1096. Correo electrónico labgaa@usco.edu.co. Oh là là! C'est la Tour Eiffel. J'aime des baguettes. T'as chérie? Ouais, je suis au taquet. On y va? Salut!